que subyace a toda mi ponencia de hoy y por eso quiero referirme a ella. Es la cuestión del qué y del quién y de la fractura, por así decirlo, espectral que siempre se ha dado en la historia del pensamiento, por lo menos el pensamiento occidental, entre esas dos figuras, esas dos, por decirlo con Blumenberg, esas dos metáforas que se han ido pues rellenando de contenido a lo largo de nuestra tradición y sobre todo pues me interesa aplicar la terminología de Daneo, el qué y el quién y la relación y las relaciones que se dan entre el quién y el qué pues a mi ponencia. Luego ya se entenderá el porqué de manera más detallada. Y en todo caso, lo que sí me interesaba antes de comenzar y mi ponencia es pues sugerir lo siguiente. Cómo en nuestra tradición, por lo menos hasta el siglo XX, entre esas dos figuras, entre esas dos grandes metáforas del quién y el qué, pues se han dado básicamente, yo creo, dos tipos de estrategias. Una estrategia, y ahora estoy robando la terminología a Tomás Pollan, una estrategia heterofágica, o sea, el quién que se come, que reduce el qué a, pues, al quién mismo. Y luego la segunda estrategia, una estrategia pues apotropaica, o sea, alejar el qué del quién, alejar lo otro, alejar lo que no es el quién, el que no pregunta, el qué, al quién, del quién, alejar el qué del quién. Esas dos han sido las estrategias que además aquí en esas, bueno, hasta el momento, en las ponencias que se han dado, en las conferencias que se han dado hasta ahora mismo, en este seminario, pues han sido puestas de relieve. Es decir, la estrategia occidental, violenta, antropocéntrica, varoncéntrica, falocéntrica, como quiero decirse, o también, si queremos evitar utilizar el centrismo como metáfora, pues también existe la estrategia apotropaica, o sea, el alejar, el decir esto no es, esto no somos nosotros, los humanos. Y además, el punto central de mi argumentación será pues lo siguiente: mostrar los problemas que, en mi opinión, se dan, existen y sobreviven también en el siglo XX, que ha sido el siglo, en la opinión común, que ha intentado destruir, por decirlo con Heidegger, destruir estas dos estrategias, pues heterofágica y apotropaica. Ha intentado destruir todo antropocentrismo, ha intentado destruir el subjetivismo, el esencialismo, y a mí me interesaría pues exponeros los que en mi opinión son unos problemas. En primer lugar, como vais a notar enseguida, o pues los problemas en Heidegger. Y como dijo Miguel Cerceda ayer, yo, de manera incluso bastante provocativa, podría decir, para luego discutir, que yo no creo en absoluto que esa célebre carta sobre el humanismo de Heidegger sea el acta definitivo de defunción del humanismo. Yo creo, en cambio, que se podría considerar como no tanto una reactivación, porque yo creo que nunca había dejado de ser activo, sino simplemente una reafirmación bajo otras formas eh, del humanismo. Y voy a argumentar el porqué. Y pues nada, voy a comenzar y a ver si no me extiendo mucho. Considerad desde un punto de vista superficial
la situación del hombre que nos entrega, que nos ha transmitido el siglo XX, no parece presentar demasiadas complicaciones. O sea, en efecto, casi todos los discursos filosóficos más en boga en el siglo pasado se han empeñado, como decía antes, en proclamar el hundimiento del paradigma del humanismo tradicional. El humanismo que postulaba la superación del estadio meramente animal del hombre hacia una esfera específicamente humana, pues la esfera de la racionalidad, de los valores, de la sociabilidad, por ejemplo. Una esfera que el humanismo tradicional, tanto el humanismo filosófico como el humanismo religioso, consideraba como algo necesariamente autónomo. Más aún, como algo que dependía de unas condiciones de posibilidad que no pertenecían, que no pertenecen a este mundo, o sea, al mundo de la naturaleza. Esta apelación a un principio trascendente, a una condición de posibilidad de tipo extranatural, es precisamente lo que muchas filosofías críticas del siglo XX, prácticamente casi todas, han intentado desmontar o destruir o deconstruir. Pues bien, de entrada podemos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué significa el hecho de que en el siglo pasado se haya insistido tanto en la destrucción de esa metafísica antropocéntrica, de esa metafísica de la excepción humana? Ese gran ideologema que subyace prácticamente a toda la historia del pensamiento occidental, la obsesión por el hecho de la excepción. Óntica, ontológica, lo que sea, pero siempre se da una excepción, o tiene que darse. Por un lado, muchos filósofos contemporáneos, sobre todo franceses, han criticado duramente la figura conceptual, como todos sabéis, del sujeto, rechazando todo el conjunto de postulados que se escondían, según ellos, detrás de los usos a veces autoritarios, a veces ingenuos, a veces complacientes de esa categoría. Por otro lado, el ser humano, junto con su contexto cultural, social y político, durante todo el siglo XX ha sido objeto pues de muchas indagaciones críticas. Pienso ahora, por ejemplo, en la teoría social de la Escuela de Frankfurt. Unas indagaciones que tenían su inspiración en los tres grandes maestros de la sospecha y de la duda que ha citado antes, que ha recordado antes Alba. Me refiero obviamente a Marx, Nietzsche y a Freud, que han desmontado, como sabéis, la pretensión de controlar y definir lo real desde un punto de vista antropocéntrico, cada uno a su manera, por supuesto. En efecto, fueron estos maestros de la sospecha los que llamaron la atención sobre la, por así llamarla, aunque es un término heideggeriano, eso es un problema, facticidad de la vida, es decir, sobre las condiciones dinámicas e inmanentes del devenir de nuestras existencias. Y este motor dinámico inmanente, como sabemos, se puede llamar vida o voluntad de poder para Nietzsche, pulsión o represión de las pulsiones para Freud, o contradicción entre las fuerzas de producción para Marx. En todo caso, lo que quedó claro fue que el ser humano ya no podía entenderse a sí mismo como ese sujeto capaz de configurar de manera soberana su propia historia, pues habían entrado en juego otras fuerzas que de algún modo le descentralizaban. Es casi superfluo recordar en este contexto hasta qué punto ha podido influir, por supuesto, la teoría evolucionista, la teoría de Darwin y todo lo que ha seguido luego en el siglo XX. Lo humano, en tanto que categoría metafísica, en tanto que esencia estable e inmutable, parecía entonces algo inapropiado para describir los procesos que caracterizaban esa época. Me refiero a los primeros, a la primera parte del siglo XX y luego ya a todo el siglo XX. Más inapropiado aún parecía el sujeto, ese sujeto dueño de sí mismo, como demuestra, por ejemplo, el Chaplin de tiempos modernos, ¿no? Una figura claramente incapaz de enfrentarse a las monstruosas estructuras sociales, industriales y tecnológicas que empezaban a dominar la escena contemporánea. No es casual, entonces, que en el siglo pasado el antihumanismo y la crítica del subjetivismo han ido casi siempre de la mano. El sujeto, o el concepto mismo de historia como resultado de la acción transformativa de un sujeto,
podían sobrevivir paradójicamente solo si se negaban en cuanto tales, es decir, si se renunciaba a toda teleología y a toda fe en el progreso racional y cumulativo, volviéndose en cambio meros espacios vacíos, totalmente contingentes, en los que cada vez podía hallarse la posibilidad de la verdadera différance para Derrida, de la resistencia al poder para Foucault y del deseo para Deleuze, solo por poner 3 ejemplos muy conocidos. En cualquier caso, en mi opinión, esta insistencia en el aspecto reactivo frente a las distintas estructuras de dominación que, según esos autores, se escondían precisamente detrás del uso ingenuo de conceptos como el de sujeto o logos, o uniendo a los dos, el sujeto racional dotado de logos. Esta insistencia, decía, revela a su vez una confianza tal vez exagerada, que yo personalmente hoy considero como tal, en la posibilidad no tanto de un no sujeto, sino de un verdadero sujeto colectivo. O sea, estamos hablando de las masas. En la posibilidad, por decirlo de una forma clara y explícita, como decía antes, de un sujeto colectivo. Es indudable que el antihumanismo y el antisubjetivismo de la corriente antes estructuralista y después postestructuralista son, efectivamente, hijos de su tiempo. Es decir, son el producto de una cultura dominada por la afirmación definitiva de la tecnocracia y de la idea de una gestión de lo real entregada a procesos y estructuras altamente impersonales y supuestamente objetivos, se decía. Es obvio que frente a todo esto no se podía reaccionar mediante una ética individualista, basada en los conceptos clásicos de la antropología, como el de esencia humana, de naturaleza humana o de autonomía del hombre. Lo humano en tanto que categoría metafísica, o sea, extrahistórica, lo humano como constante invariable, por lo tanto, pierde su relevancia y su centralidad. Pero esta descentralización, todas estas batallas contra el sujeto racional, dueño de sí mismo y burgués, y, diría poco después, la crítica feminista, las críticas contra el hombre entendido como vir, como pater familias o como Hausvater, pues todo esto no ha llevado a formular una respuesta clara y convincente al gigantismo cada vez más patente de las estructuras tecnocráticas contemporáneas. Pensemos, por ejemplo, hoy mismo en esa fantasmagórica entidad que son los mercados. Lo que a mí me interesaría mostrar en esta ponencia es que a través del giro conceptual antimetafísico y antihumanista, la tradición filosófica del siglo XX no ha logrado del todo romper con la estructura de fondo que en la tradición clásica subyace a todo intento de pensar la condición humana. ¿Cuál es esa estructura de fondo entonces? Pues en mi opinión se trata de algún modo de la permanencia de una cierta dualidad. Me explico. Por supuesto no estoy afirmando que todavía nos enfrentamos a una situación que nos propone un dualismo entre la materia y un supuesto espíritu, entre el cuerpo y un alma inmaterial de origen divino. Pero sí podríamos decir, como hace también Foucault en Las palabras y las cosas, que, y ahora estoy citando, las ciencias humanas no son un análisis de lo que el hombre es por naturaleza. Fin de la cita. ¿Y qué significa esto? Pues el hombre, entre comillas, el hombre que la cultura occidental acababa de inventar, según Foucault mismo, y ahora cito otra vez, no se da nunca en el modo de ser de un funcionamiento biológico, sino que es más bien su envés, la marca en hueco. Comienza ahí donde se liberan las representaciones, verdaderas o falsas, claras o oscuras, directa o indirectamente observables. Fin de la cita. O sea que si antes el modo de ser del hombre tenía su condición de posibilidad última en algo trascendente, que podemos llamar como queramos, Dios, alma, espíritu, pues a partir del giro impuesto por la modernidad y consagrado por las ciencias humanas, por las así llamadas ciencias humanas, en cambio, es verdad que esa condición de posibilidad se vuelve inmanente. Pero también es verdad que dicha condición se mantiene de algún modo separada del mundo natural. Y de ese modo el ser humano sigue siendo, por así decirlo, algo excepcional respecto de los demás seres vivos e inorgánicos que le rodean.
Este punto de vista, por lo tanto, por un lado rechaza todo principio metafísico, pero por otro acepta la preeminencia epistemológica y ontológica de esas estructuras impersonales que son lo que antes definimos mediante el término que utiliza Foucault, representaciones. Dicho de otro modo aún, ahora el ser humano es esencialmente un productor de representaciones, alguien que sueña y que relata sus propios sueños, alguien que escribe novelas e historias, alguien que elabora ideologías. Las ciencias humanas, entonces, no se ocupan del hombre en tanto que ser capaz de vivir, hablar y trabajar, según el esquema que nos presenta Foucault, sino que se ocupan de ese hombre que se crea representaciones acerca de su vida, de su lenguaje y de su trabajo. De ese modo, la búsqueda radical de un principio inmanente lleva efectivamente a rechazar la idea de una naturaleza humana, invariable, y vinculada a una condición de posibilidad trascendente, postulando así que el hombre con mayúscula, no es sino una de las más brillantes invenciones del hombre mismo, una de las muchas ficciones en las que, como decía Nietzsche en El ocaso de los dioses, se ha convertido el mundo verdadero. La autonomía, por así decirlo, se ha simplemente trasladado a otro nivel, pero sigue teniendo vigencia un cierto concepto de autonomía. Hay que reconocer que Foucault intentó ir más allá de Saint-Paz. De hecho, todos sus esfuerzos contenidos en las palabras y las cosas y la arqueología del saber están dirigidos justamente a encontrar una manera eficaz de describir esa zona gris de la cual habla en el prefacio Las palabras y las cosas. Una zona que se halla entre los códigos fundamentales de una cultura, los que erigen su lenguaje, sus técnicas, sus valores y sus esquemas perceptivos, entre esos códigos, decíamos, y las teorías científicas o las interpretaciones filosóficas que explican por qué, en general, existe un orden. ¿Por qué razón se establece este orden y no aquel otro? Pues bien, dice Foucault, entre estas dos regiones se halla un dominio más confuso, más oscuro y menos fácil de analizar. Se trata, dice Foucault, de una región media, y por eso Foucault la define gris. Una región intermedia entre la mirada ya codificada y el conocimiento reflexivo que nos entrega el orden en su ser mismo. Es una zona anterior a las palabras, a las percepciones y a los gestos, y al mismo tiempo más sólida, dice Foucault, más verdadera, entre comillas. Más verdaderas que todas las teorías que intentan dar una forma explícita o un fundamento filosófico al orden mismo. Si Foucault ha conseguido o no hallar los recursos conceptuales adecuados para colocar sus investigaciones dentro de esa zona gris, en esa región media entre la materia bruta y las palabras con las que le damos cada vez un significado, es una cuestión que no puedo tratar aquí, pero sí me interesa subrayar que también Foucault, en los comienzos de su recorrido intelectual, reconoce la necesidad de hallar una vía intermedia. Podríamos decirlo así, intermedia entre el quién e el qué. Parece entonces que sigue teniendo vigencia, como decía, una interpretación dual. No quiero decir dualista, pero sí por lo menos doble de lo humano. Es decir, el hombre tiene un cuerpo dotado de una cierta fisiología y pertenece a un determinado reino de la naturaleza. Pero lo que en realidad explica su condición fáctica, su condición bruta, en las ciencias humanas y en la filosofía que las sostiene, es la estructura, o sea, el esquema repetitivo, serial y casual, antiteleológico, quiero decirlo, o sea, casual. Un esquema desprovisto de un centro fijo y esencial a partir del cual surge una determinada cultura o un determinado lenguaje. Derrida, filósofo que a veces llega incluso a criticar abiertamente a Lévi-Strauss, mantiene activo y vigente ese dispositivo que aniquila toda naturalidad y que deja abierto el juego diferencial e impersonal propio de una estructura que no tiene un centro unificador capaz de garantizar una univocidad del sentido, o sea, una naturalidad. El problema es que aquí se trata una vez más de una, por así decirlo, culturalización integral del hombre, del ser humano, con una única diferencia, una diferencia determinante, eso sí, con respecto al humanismo tradicional. Ahora lo que produce dicha culturalización integral
ya no es un supuesto espíritu dotado de antemano de ideas metafísicas o de principios éticos, sino una matriz impersonal en la que consiste el juego diferencial de la estructura. Con una fórmula algo tajante, podríamos afirmar que el antihumanismo del siglo pasado no hizo sino desplazar la cuestión, o sea, no hizo sino desplazar la dualidad. Dicho de otra forma, la diferencia ontológica, o sea, de algún modo la excepcionalidad del hombre respecto a los demás seres vivos y no vivos, sigue activa también en ese dispositivo filosófico que a lo largo del siglo XX ha intentado justamente desactivar esa visión antropocéntrica y metafísica del ser humano. En efecto, no podemos considerar casual el hecho de que justamente Derrida dedicó 2 de sus últimos seminarios, ya en los años 2000, a replantear la cuestión entre el hombre y el animal, la cuestión política, ontológica entre el hombre y el animal, o ontológica en tanto en cuanto política, o política en tanto en cuanto ontológica. La que acabamos de describir es, en mi opinión, una típica aporía. Pero antes de comprobar en qué modo se podría buscar una, por así decirlo, una solución a esa aporía, me gustaría ahondar un poco más en lo que yo creo ser las causas de esa aporía. Personalmente pienso que uno de los mayores responsables de esa situación aporética es justamente Heidegger. O sea, el filósofo que a través de su proyecto de destrucción de la así llamada metafísica de la presencia o de la subjetividad, inspiró muchas de las distintas formas de antihumanismo del siglo XX. En efecto, fue Heidegger quien afirmó que fue justamente Heidegger quien afirmó pues que la filosofía propia de la época de la metafísica es la antropología. ¿Está entrando algo? Bueno, parece que se pasa. Bueno, en fin. Decía que parece, bueno, no parece, es y fue Heidegger quien afirmó que la filosofía propia de la época de la metafísica es la antropología. No podía ser más explícito entonces, ¿no?, en su rechazo de todo tipo de humanismo, de todo tipo de análisis que considera al ser humano como un objeto de estudio entre otros, como un ente, y no como ser existente. Según Heidegger, ya no hay nada más lejos, según Heidegger, perdón, no hay nada más lejos de una reflexión ontológica acerca del hombre que las investigaciones sobre el cuerpo. Por ejemplo, la psicopatología de la vida cotidiana, los tabúes, los rituales, los gestos, solo por poner algunos ejemplos, la materia bruta, entre comillas, el cuerpo, los sentidos, todo esto en Heidegger desaparece como, e incluso más que en la episteme metafísica, la misma que él se empeña en destruir. Yo creo, en cambio, que hay algo urgente, ambiguo, algo gris e intermedio en la que Heidegger llama la simple presencia, lo que tan solo vive. Esa zona gris, esa región intermedia, es lo que podríamos definir como lo más elemental, lo más cercano, pero al mismo tiempo como lo más ambiguo. De hecho, se trata de algo que no se suele interrogar filosóficamente. Es la barrera, la fractura espectral entre el quién y el qué. Bien, para simplificar y para simplificar y para que todo este discurso encaje en el marco que hemos dado a este seminario, podríamos llamar animalitas ese estrato gris intermedio, sólido pero al mismo tiempo resbaladizo, del cual nunca nos separamos, pues somos ese estrato, y que sin embargo la filosofía no suele indagar. Obviamente no es mi intención utilizar el término animalitas en sentido privativo, o sea, como un término que representa algo que es, pero que podría ser más, al cual le falta algo para completarse. Utilizo animalitas, pero también podría estar utilizando hominización, o sea, el devenir humano de lo viviente. De hecho, el animal, para nosotros, es una encrucijada de contradicciones. Es res extensa, pero es animal. Tiene instintos, pero su funcionamiento no es mecánico. No utiliza palabras, pero sí sonidos expresivos con los que comunica.
el animal pensado desde el ser humano, que es la única forma que tenemos para pensar al animal, para pensar a nosotros mismos. El animal, decía, parece coincidir con la presencia material e irrefutable de lo otro, de lo que pone en cuestión nuestros esfuerzos de autoasegurarnos una identidad. Algo así como un doppelgänger, verdaderamente un Heimlich, diría Freud. Por esta razón, en general, todo antropocentrismo no es sino un intento de desactivar la tensión provocada por algo que nos pone en cuestión, que mina los fundamentos de nuestras certezas. Lo animal, en efecto, implica sensación, pero no necesariamente un sentido. Lo animal es la relojería anónima de nuestro sistema neurovegetativo, de nuestros cuerpos, pero al mismo tiempo es algo que siempre se ha intentado circunscribir a una zona muda, inexpresiva, lo que tan solo vive, decía Heidegger. Pero entonces, ¿cómo podría tener razón Heidegger en su carta sobre el humanismo? O sea, ¿cómo podría ser que la metafísica piensa el hombre a partir de la animalitas y no en función de su humanitas? Yo creo más bien que podríamos decir, ahora con palabras de George Agamben, que la metafísica desde el principio se refiere justamente a ese metá que cumple y custodia la superación de la fisis animal en la dirección de la historia humana. Mi tesis más o menos sería la siguiente. Heidegger tiene razón cuando afirma que la antropología hoy representa un bloque filosófico aún hoy, epocal, como si la antropología, o sea, el humanismo, no fuera sino el nombre de la imposibilidad de un pensar que no sea un mero espejo de sí mismo, o sea, un espejo del hombre. Un mero intento de autoasegurarse, como decía antes, una identidad. Pero también es verdad que, junto a Nietzsche, Heidegger es el filósofo que ha influido más en la tradición antisubjetivista y antihumanista de la filosofía del siglo pasado, de manera particular en la filosofía francesa. Y sin embargo, en sus textos no hay huella de una tematización de lo que es realmente la vida fáctica, de esa región intermedia que nos permitiría evitar la aporía de la cual hablaba antes y que contribuye a descentralizar y desentronizar al hombre de su lugar metafísico privilegiado. Lo que falta en el análisis heideggeriano es entonces lo corporal, la mímica, los gestos, la sexualidad, la fisiología, la vulnerabilidad también, nuestra vulnerabilidad. De todo esto, del animalitas, en el sentido que le dimos antes, de todo esto no hay huella en los textos filosóficos, en los textos del filósofo alemán, pero no porque haya renunciado al enfoque metafísico, el enfoque que piensa lo humano a partir de lo animal, o de su animalidad, como dice Heidegger, sino todo lo contrario, porque Heidegger nunca deja de entender la tarea del pensamiento como un haz de luz que surge del hombre, tanto del Dasein como del pastor del ser, y que ineludiblemente regresa al hombre en los términos de una autoaseguración antropocéntrica. Dicho de otro modo, Heidegger, en mi opinión, es víctima de su misma profecía. El antropologismo, o sea, el antropocentrismo, el leitmotiv de una época, de nuestra época, es un leitmotiv al cual Heidegger no consigue escapar. Por lo tanto, hay que darle la vuelta a la sentencia heideggeriana contenida en la Carta sobre el humanismo. El error ontológico de Occidente no ha sido olvidar la humanitas del hombre, sino su animalitas, si entendemos la animalitas como he dicho antes. De esto voy a dar solo un par de ejemplos, porque veo que se me acaba el tiempo, o tiempo que me había dado. Tomemos el curso que dio Heidegger en el semestre invernal de 1929-1930. Que se titula Los conceptos fundamentales de la metafísica. La pregunta que se hace Heidegger y que nos interesa es ¿qué es mundo? Was ist Welt? Pues bien, ahí van las tres célebres y para mí horrorosas tesis del filósofo alemán. La piedra, entre paréntesis, estoy citando ahora, la piedra, lo material, es sin mundo. 2. El animal es pobre en mundo, Weltart. 3. El hombre configura mundo, Weltbilden. Será el análisis comparativo de la segunda y la tercera tesis, Weltart, Weltbilden, lo que permite a Heidegger establecer la peculiar connotación ontológica del hombre, pues tanto el animal como el hombre guardan una relación con el mundo, el primero en forma privativa y el segundo de forma cooperativa.
mientras que a la piedra ni siquiera es dada la posibilidad de negación y ocultamiento de un mundo. Ahora bien, el animal, siendo pobre en mundo, es caracterizado por una imposibilidad radical de fundar una relación activa con el mundo, pues el animal se vería despojado desde siempre de la posibilidad de una relación que no sea instintiva con lo que lo rodea, resultando así cautivado, dice Heidegger, en un aturdimiento esencial. El animal pobre es aturdido. Con lo cual, el animal a lo sumo puede conducirse siempre en un medio circundante, pero jamás en un mundo. Dicho de otro modo, el animal, que en el discurso heideggeriano representa el ejemplo de lo que tan solo vive, porque nunca logra acceder a una relación con la cosa en cuanto tal, y resulta así imposibilitado para cualquier aproximación al ser de lo ente, o sea, su configuración ontológica. El animal, entonces, con A mayúscula, el animal, independientemente de las especies, de los órdenes y de las familias, como el ser que no logra dar ninguna respuesta. Y ahora aquí nos viene a cuento Derrida. Pues citaré una frase contenida pues, en uno de sus famosos y célebres y ya nombrados seminarios de los años 2000, L'animal que donc je suis. Voy citando. En ese concepto que sirve para todo, el animal, con A mayúscula y no unos animales, estarían encerrados como en una selva virgen, un parque zoológico, un territorio de caza o de pesca, un terreno de cría o un matadero, un espacio de domesticación, todos los seres vivos que el hombre no reconocería como sus semejantes, sus prójimos o sus hermanos. Fin de la cita. También Derrida entonces duda de que esta estrategia, el hombre, el animal, sea la más adecuada para hablar pues, de esa relación. Parece evidente, ¿no? Caso sí. Aquí Heidegger opta por una inconmensurabilidad radical entre las que no son simplemente dos esferas de lo viviente, la animal y la humana, con minúscula, sino dos bloques distintos y separados por un verdadero abismo ontológico. De hecho, el análisis de la tercera tesis, el hombre configura mundo, se lleva a cabo mediante un verdadero salto ontológico, aunque en la naturaleza no se dan saltos, decía alguien. Lo humano es tal, dice Heidegger, en virtud de la manifestatividad del ser, que radica en la estructura proposicional de la relación del ser humano con este último, y que posibilita una apertura hacia el ser de lo ente, o sea, hacia su configuración ontológica y no simplemente óntica. Con el hombre, entonces, se acaba la animantes. En esto, Heidegger no se desvía ni un milímetro de la tradición occidental que garantiza al hombre una situación literalmente excepcional. Lo mismo ocurre, dicho sea de paso, con lo corporal, con todo lo que en alemán se define Körperhaftigkeit, lo que tiene cuerpo, lo que tiene materia corporal, como el hecho mismo de ser y tener este cuerpo macizo y vulnerable, sólido y transformable que somos y que tenemos. Un ejemplo muy claro son los seminarios de Zollikoon, celebrados entre 1959 y 1969 en la casa del psiquiatra Medard Boss, en esa no muy conocida localidad suiza, pues Zollikoon. Durante uno de esos seminarios, Heidegger declara, cito, lo corporal es lo más difícil. Y sigue, todo lo que llamamos corporalidad, hasta la última fibra muscular y la más recóndita, molécula hormonal, pertenece esencial e íntimamente al existir. Fin de la cita. Es por esta razón que el filósofo alemán en varias ocasiones invita a sus interlocutores en Zollikoon a emprender una difícil tarea, dice él, a saber, restituir el cuerpo a la dimensión del existir, renunciando a la modalidad explicativa causal típicas de las ciencias, que según Heidegger expresa de la interpretación óntica del ser, como sabemos, o sea, de una metafísica de la presencia, de la simple presencia.
Heidegger reconoce que el cuerpo es esencialmente un poder percibir, entre comillas, y con guión, como por supuesto hace Heidegger. Pero solo en el existir comprendemos esa posibilidad no tanto como un mecanismo causal, vemos por qué tenemos ojos, sino como una disposición, como una modalidad del entrar en relación con lo que se nos muestra, con lo que se nos manifiesta. O sea, tenemos ojos en tanto que tenemos una disposición existencial para ver. Todo un disparate, en mi opinión, bajo muchos puntos de vista. Dicho de otro modo, puesto que el mostrarse, el manifestarse es la esencia del lenguaje, solo una cosa resulta esencial para comprender nuestra corporalidad, el logos, la palabra, que es donde acontece, junto a los demás acontecimientos, también nuestro, entre comillas y con guión, ser cuerpo. Ninguna fenomenología del cuerpo, ningún análisis de la espesa trama sensorial que ineludiblemente somos, que es otro modo para nombrar lo que antes llamamos animalitas, nada de esto albergaría la verdadera unicidad ontológica del hombre. Otra vez entonces parece evidente, ¿no? Por lo menos a mí sí. Heidegger no se desvía ni un solo milímetro de la tradición antropocéntrica occidental, de la tradición excepcionalista, diría mejor, occidental. Y ya para acabar voy a intentar exponer muy brevemente a qué me refiero cuando hablo de una reconsideración filosófica de la animalitas, o sea, de esa fractura, de esa barrera entre el quién y el qué. Lo que me interesa es una tematización filosófica, conceptual. Dejo a la biología evolutiva, a la bioetología, a la bioecología, ocuparse de las cuestiones técnicas, de los detalles del problema de la humanización o de la adaptación biocultural a un determinado medio. Pero tampoco quiero limitarme a indagar la presencia simbólica del animal en nuestros universos míticos o totémicos, por ejemplo, o en los fundamentos de muchas doctrinas políticas de Occidente, que gustan de considerar el animal como ese estadio primigenio, ferino y violento que justifica el discurso soberano. Lo que me gustaría hacer, en cambio, es, y esta es casi una declaración de intenciones porque tiene que ver con mi recorrido de investigación, se trata, en fin, de pensar cómo evitar que la discursividad filosófica represente un círculo para la reflexión misma, un nivel de análisis que se limita a penetrar en sí mismo. Yo creo que la filosofía no es original, ni siquiera el logos, por supuesto. Detrás y dentro de la filosofía hay algo más, algo que está ahí, sin utilizar ahora Heidegger, algo que está ahí, pero no gracias a la palabra que es acontecimiento, con guiones, esta vez bromeando, en virtud de una Lichtung que se nos manifiesta. Por el contrario, es algo contra esa zona gris, esa fractura espectral, esa animalitas, es algo que contra el cual inevitablemente chocamos y que de algún modo nos condiciona, pero que al mismo tiempo nos empeñamos en condicionar. Pero cuidado, es verdad que todo lo que es para nosotros, todo lo que para nosotros está ahí, desde un punto de vista ontogenético y filogenético, pienso por ejemplo en el nacimiento, en nuestro volumen craneal, en el uso de la mano y en el uso simbólico del sentido de la vista, en la postura erecta, en la nutrición. Pues es verdad que todo esto que está ahí se da para nosotros de forma indirecta, de alguna forma, en virtud de mediaciones discursivas, lógicas. Pero el error que no tenemos que cometer es ontologizar esta relación indirecta, esta mediatez. Si hacemos esto, o sea, si transformamos esta mediatez en una propiedad del ser, en una condición ontológica excepcional, pues entonces las formas humanas, nuestras condiciones fácticas, como decía antes, se convierten en apéndices empíricas de una supuesta apertura existencial, de una apertura originaria y de una Lichtung que custodia el acontecimiento de esa apertura. El hecho de que nos relacionemos de manera discursiva con el tener hambre, con el tener miedo, con nuestra sexualidad, con el sufrimiento, todo esto no nos autoriza a creer que esa relación sea la condición última de nuestra existencia.
porque de este modo nos estaríamos olvidando de la cosa bruta, de esa materia sólida, pero al mismo tiempo resbaladiza, alterable, que nos empuja a emprender una cierta relación discursiva. Esta materia bruta es lo que aquí he llamado animalitas, pero también podríamos llamarlo el aplos, como los griegos, lo que simplemente es, lo que está ahí y contra el cual chocamos en cada instante de nuestras vidas. Pues se trata, en mi opinión, y ya acabo, pues de la materia misma del filosofar.